El presidente López Obrador tuvo un invitado especial en la mañanera. Se trató del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien está desde ayer en nuestro país y quien hoy acudió muy temprano a Palacio Nacional. Ahí ambos presidentes se obsequiaron elogios y llamaron a Naciones Unidas a evitar el acaparamiento de vacunas, el llamado nacionalismo de inmunizaciones. Fernández, quien enfrenta en su país su propio escándalo por la aplicación de vacunas a figuras públicas, la vacunación VIP, así la han llamado allá, y la consecuente renuncia de su ministro de Salud, dijo que por fin los mexicanos tenemos el presidente que nos merecemos, el más honesto que ha tenido México en mucho tiempo, así lo dijo el presidente de Argentina. El presidente López Obrador, por su parte, pidió que Naciones Unidas intervenga para garantizar que todos los países tengan acceso a vacunas y de plano dijo que el organismo multilateral parece un florero que está de adorno. El presidente argentino es el invitado especial para la ceremonia de conmemoración del bicentenario de los 200 años de la proclamación del Plan de Iguala, que se realizará mañana miércoles. Tanto Fernández como López Obrador hablaron de la buena relación entre sus gobiernos y la ayuda mutua que se han brindado. El presidente mexicano recordó su intervención para que Argentina pudiera conseguir la reestructuración de su deuda el año pasado y que México pudo conseguir la vacuna rusa Sputnik V, cuyo primer lote llegó ayer gracias al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Vamos, ¿qué opina la mesa? Porque hay muchos temas en ese sentido. Empiezo ahora contigo, Ana, la visita de un presidente que, por cierto, en redes sociales algunos grupos conservadores decían que se fuera porque apoyaba el tema del derecho a decidir. Así le dieron la bienvenida en México, en Twitter, los grupos que están en contra del derecho a decidir. Pero, ¿qué destacarías tú de esta visita? Pues quería justamente empezar así, que realmente la visita del presidente abortista Alberto Fernández pues nos tiene sin cuidado, porque la verdad es que Argentina, más allá de darnos buen vino, hombres guapos, crisis económicas, comida rica y buen fútbol, pues ¿qué le da al mundo? La verdad es que qué bueno que pues el presidente esté fortaleciendo su liderazgo a nivel mundial, que esté haciendo relaciones, que traiga a sus amigos a visitar el país, pero si estamos hablando de ayuda de algún presidente que nos dio alguna ayuda en el tema de las vacunas, pues entonces mejor que traigan a Vladimir Putin. O sea, él realmente sí nos está ayudando en este momento. Que el presidente invita al nuevo presidente de Estados Unidos y veamos que vamos a tener una buena relación colateral con el vecino del norte, pero pues realmente el presidente Alberto Fernández, pues además de autorizar la muerte de pues muchos seres humanos en formación, realmente qué es lo que ha hecho por su nación. Entonces, a mí, pues qué bueno que me dicen que fue hoy en la mañanera, hoy no la voy a ver en la noche, que es cuando suelo verlas. Y pues lo único que yo quiero decir es que a mí me interesa que en México podamos avanzar de la mejor manera posible en el tema de la vacunación. Qué bueno que estemos logrando este avance, les digo, en términos de relaciones, eso sí me agrada. Yo no quiero que al presidente Andrés Manuel López Obrador le vaya mal. Y pues nada, esperemos que realmente avancemos. O sea, pues, yo no quiero que le vaya mal, le va mal por solito, porque pues hace ratito en el bloque anterior me quedé con ganas de decirles, el día que el presidente en la mañanera nos presente su título de auditor, entonces yo le creeré a los números con los que nos miente mañanera tras mañanera, porque son las cifras que se inventa para justificar su discurso. Y si esto lo ve bien el presidente Alberto Abortista Fernández y con ello dice que tenemos al mejor presidente de la historia, pues lo invitamos a que se quede aquí un mes a realmente evaluar si las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador lo están convirtiendo en el hombre que él tanto desea ser. En el presidente de la salud no nos dijo. Bueno, como dices que Argentina no da más que hombres guapos y no que más que contesta y buen Estefanía, vino, buen vino. Coincido en ambas cosas, pero creo que también un movimiento feminista que le ha enseñado al resto del continente a sacar adelante una agenda de derecho a decidir, entre otras cosas, también un movimiento de la diversidad sexual que ha sido también muy efectivo en sacar adelante también sus agendas. Veloz, ¿qué más le ha dado Argentina al mundo? ¿Qué opinas de la visita del presidente? Parece muy triste y muy lamentable. Mando un mensaje a Argentina, esto no es el México. Y yo creo que para alguien que se jacta de defender las empresas y el comercio, me parece que desconoce muchísimo cómo ha ido creciendo la relación comercial de Argentina con México, que en el 2018 implicó más de $2 millones en inversión, que tiene varias empresas que han surgido o que han logrado llegar a donde están hoy gracias a esta relación bilateral entre esas Cemex, Grupo Bimbo, etcétera, etcétera. Hay grandes relaciones, hay una gran relación comercial entre Argentina y México, así que no, Ana, no nada más es vino y hombres guapos, aunque eso sea cosificar
gente, creo que es una relación mucho más compleja. Y también es una relación histórica y política que implica procesos dolorosos de golpes de Estado, donde hubo exiliados y que México siempre tuvo esta gran tarea de recibir personajes importantes exiliados de otros países, de Chile, y creo que este es un momento histórico en el que por fin parece que se redime o que se le dice a México gracias por haber jugado un papel importante y de albergar grandes mentes, grandes profesores, grandes escritores que no estarían vivos si no hubiera México, no los hubiera recibido y que no nos habríamos quedado sin esta manera de compartir cultura y experiencias e intereses. Y a mí me pareció muy bonito en ese sentido. Nosotros tuvimos una conversación aquí, me parece que hace un par de semanas, donde se decía que no, que México no iba a ser el líder de Latinoamérica, porque Latinoamérica pues prácticamente no era nada, en este ninguneo constante, reflejando lo que decía Ana, que solo vale Estados Unidos, porque para los neoliberales y los conservadores solo vale Estados Unidos. Sí creo que eso es un mensaje importante de que México va a liderar evidentemente este nuevo desarrollo o este nuevo camino que va a tomar América Latina. Y también me parece muy lamentable que no hayan estado a la altura la oposición de decirle asesino de bebés y abortos, cuando es claramente un señor o un personaje que escucha a los movimientos sociales, y que eso me parece que también tendría que dejar en México, ¿no? Y que tendría que dejarle al presidente Andrés Manuel también esta enseñanza de retomar y de escuchar a los movimientos como él lo ha hecho. Yo creo que Argentina hoy se ha demostrado a la altura, un país que ha sufrido una transformación complicada de deuda, de una crisis económica, y que hoy se va levantando poco a poco de la mano de derechos, y yo creo que es un gran referente tener una amistad como esta, y que implicará salirnos de este esquema donde Estados Unidos es lo único que existe para México, cuando hay muchos otros países que obviamente no se contraponen con tener relaciones con Estados Unidos. Incluso creo que Biden va a ser un presidente que se acerque mucho más a presidentes en América Latina. Yo celebro mucho esto. Para mí, como una persona de izquierda y de América Latina, me parece simbólico, me parece interesante, me pareció un ejercicio muy bueno y muy bonito. Por supuesto que pone al presidente López Obrador en el mapa como el presidente más importante hoy de América Latina. Aurelien, ¿cómo viste tú esta visita? Están otros temas también, está también el tema de la vacunación y los esfuerzos entre ambos países para la región. ¿Qué más ves? Claro, yo la verdad celebro el trabajo de la Cancillería mexicana, la verdad, porque creo que México y América Latina se merece una política diplomática distinta, merece una política diplomática de unión entre los países latinoamericanos. Entonces, la verdad, yo celebro esta nueva visión y sobre todo este empuje ante el multilateralismo y las organizaciones internacionales como el G20 o como la ONU, para poner sobre la mesa las injusticias que existen con base en la política de salud global. Es decir, que pues ya vimos que apenas 90 países de los 200 que conforman la ONU, y eso lo resaltó la verdad muy bien el presidente López Obrador, pues están vacunando. Todos los demás pues no han iniciado, no tienen la vacuna, y algunos pocos países monopolizan la vacuna de manera injusta, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, y una de las aportaciones muy constructivas del presidente argentino fue solicitar con el presidente francés como un bien común global, es decir, que se pueda abandonar toda la parte de la protección intelectual, y que cada país pueda producir su vacuna y así aumentar pues la soberanía farmacéutica. Que este tema hay que tocarlo porque los países latinoamericanos son las principales víctimas, ¿no?, de la falta de soberanía farmacéutica. Yo creo que también se resaltó la buena política de Argentina en cuanto al tema del COVID, a comparación de México. Lamento que el presidente argentino se haya quitado el cubrebocas únicamente para salir en la cámara y al lado del presidente López Obrador, cuando antes pues tenía el cubrebocas, y cuando él ha sido un gran promotor del uso del cubrebocas, del confinamiento e incluso del cierre de algunas vías aéreas y la exigencia de vacunas hacia las y los turistas de entrada a Argentina, ¿no? Medidas, pues la verdad que se tienen que saludar y que México pues debería de tomar ejemplo en este sentido. Lo que lamento desgraciadamente son las declaraciones en contra de la prensa
A mí me parece muy grave que dos jefes de Estado de esta altura y de este nivel pues se enfrentan a la prensa de esta naturaleza, desacreditando el cuarto poder de la democracia. Eso hay que tener mucho cuidado y observar. Y termino con eso, Ana, mucho cuidado con la xenofobia, por favor, porque en México, las mexicanas y los mexicanos también sufrimos de los estigmas y de los clichés. Entonces, no al racismo y no al clasismo. Bien, y finalmente, Alejandro, ¿cómo viste esta visita? Sí, en el mismo sentido, quiero pedir una disculpa a ese gran país que es Argentina por lo dicho aquí en esta mesa. Créanme que no es representativo de lo que piensa y lo que sienten los mexicanos sobre Argentina. Y qué bueno que tengamos esta derecha, porque su nivel de estridencia y de agresividad es directamente proporcional a su irrelevancia electoral. Argentina le ha dado muchísimo a México. Nosotros recibimos en su exilio, cuando fueron perseguidos por la dictadura militar, a intelectuales, escritores, artistas que nutrieron nuestra vida académica, nuestras investigaciones, nuestras aulas, nuestro mundo artístico, nuestro medio artístico. Y ha sido una relación de hermandad durante muchos años. Lamentablemente, algunas veces el último acercamiento que habían tenido real de alianza los gobiernos de México y Argentina se dio en el menemismo y en el salinismo, en donde se dedicaron al saqueo y al endeudamiento, y hoy vemos cómo los vientos han cambiado de manera contundente, y vemos que ahora esta alianza entre los gobiernos son para dos cosas prioritarias en este momento. Uno, para fabricar más de 250 millones de vacunas en alianza con AstraZeneca y con la Fundación Carlos Slim, con lo cual vamos a ganar autonomía frente al proceso de acaparamiento en los países del primer mundo. Vamos a lograr inmunizar a muy buena parte de la población de América Latina con esta alianza. Y dos, es una cooperación sur-sur para denunciar el acaparamiento, la falta de respeto al mecanismo de COVAX, como 10 países del mundo, los más prósperos, han acaparado el 80% de las vacunas, y como la gran mayoría de los países aún no han podido comenzar su campaña de vacunación. Es una manifestación sur-sur que creo que con mucha autoridad y mucha calidad moral van a instalar este debate a escala global en distintos foros multilaterales. Bien, y finalmente tenemos a Ana, que quería levantar y contestarles a Elosdia, a Encinas y a Aurelina. Adelante. Racismo. Sí, por alusiones personales. La verdad es que expresar mi opinión política, les guste o no, no me hace xenófoba. Es decir, al final de cuentas lo que dije justamente fue la irrelevancia de la visita del presidente argentino. Señalé puntualmente que bueno que el presidente esté fortaleciendo sus relaciones con otras naciones, pero en este momento a la nación mexicana, que si quieren traer a alguien que sí nos está ayudando en el tema de vacunación, traigan a Vladimir Putin o vayan a hablar con Biden. Qué bueno que a Argentina le vaya bien, pero simple y sencillamente a mí no me pueden pedir que lo respete, sea de Argentina, sea de Plutón o sea de Uruguay, porque fue el hombre que autorizó que con 14 semanas de embarazo una mujer pueda abortar. Yo estoy a favor de que las mujeres podamos elegir sobre nuestro cuerpo, pero las 14 semanas, eso ya merita, eso es un crimen. O sea, no es suficiente con que aborten a las 12 semanas, a las 9 semanas, a las 8 semanas. Quieren que una mujer que está, no sé, distraída comiendo palomitas, no se da cuenta que está embarazada y pueda abortar a las 14 semanas. Eso realmente, y ustedes quieren que yo respete a ese hombre. Entonces, aunque fuera el Papa, no me puedo expresar diferente de él, y eso no me hace xenófoba, eso me hace congruente con mis convicciones. Y lamento mucho que no les guste, compañeros y compañera, pero muchas gracias por escucharme. Bueno, pues ahí, a ver, adelante, rapidísimo porque nos vamos a corte. Cerrar. Recuerdo, de acuerdo a los organismos internacionales y a cómo está toda la argumentación jurídica internacional, el aborto es permitido en países como Nueva Zelanda, como Alemania y Europa, hasta las 24 semanas. En México se promueve de 12 a 14 semanas. Hay que informarse muy bien, porque has puesto sobre la mesa que Estados Unidos te gusta mucho. En Estados Unidos también se permite hasta las 24 semanas, no porque la mujer esté comiendo palomitas como tú dices, porque si corre riesgo la vida de la madre, se puede interrumpir también el embarazo. Entonces yo creo que hay que leer un poco sobre aborto antes de venir a hablar del Papa y otras cosas. Y la xenofobia es porque dijiste que nos daban vino y hombres guapos, no por tu comentario sobre el aborto.
Bueno, y en Estados Unidos se permite desde los 70, desde el 74 por la Suprema Corte, y en México prácticamente también en todo el país por diversas causales, entre ellas violación, aunque algunos gobiernos no quieran permitir a la mujer el acceso a la interrupción de un embarazo, a pesar de que está en la ley. Si violaron a una mujer y resulta embarazada, por ley tiene derecho a acceder a la interrupción de un embarazo. Y en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca también por otras causales. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos para el último tema de la noche, Movimiento Ciudadano. No es Morena, es Movimiento Ciudadano el que está pidiendo ahora juicio político contra Félix Salgado Macedonio y anular así su candidatura al gobierno de Guerrero. ¿Por qué? Por todas las denuncias que tiene de violencia sexual, por lo menos de 5 mujeres. Pero para que proceda este juicio es necesario que el 50% más 1 de los y las diputadas apoyen el proceso. ¿Es viable o no? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.